señalar que en principio para los beneficios laborales, en especial los relativos al carácter a beneficios laborales o de tipo salarial, se aplica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar. En un plano de igualdad es lo que se llama relaciones de paridad hombres y mujeres. Cuando se habla de relaciones de paridad, por ejemplo, es que las empresas tienen la obligación de contratar dentro de su plantilla 50% de hombres, 50% de mujeres, salvo que por condiciones específicas se requiera uno u otro sexo. Y asegura que el Estado adoptará medidas para que toda persona pueda tener una ocupación productiva y adaptada a sus condiciones. En el caso de los ancianos y ancianas, así como con personas con discapacidades o necesidades especiales, y para el ejercicio de los derechos laborales por los trabajadores dependientes. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que es la ley marco que nos rige en esta materia, nos señala que en el ámbito de aplicación, esta ley regirá las situaciones y relaciones desarrolladas dentro del territorio nacional de los trabajadores y las trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta ley y las que se deriven de ella rige a los venezolanos, venezolanas, extranjeras y extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país, y en ningún caso serán renunciables o relajables, es decir, que no se pueden ejercer o establecer convenios que puedan afectar la situación del trabajador. Los convenios colectivos, es decir, los llamados contratos o convenciones colectivas, que no son otras cosas sino acuerdos a que se llega entre el patrono y un sindicato, podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superan la norma general, respetando el objeto de la presente ley. Igualmente se aplicarán las disposiciones de esta ley a los trabajadores contratados y a las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicio en el país, así como también se aplica el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, habla de la fuente de trabajo, primero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la justicia social como principio fundacional de la República, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República de Venezuela, es decir, esos tratados internacionales que sean ley en Venezuela, que sean aprobados por el poder legislativo y que sean parte discutidos, aprobados y sancionados, promulgados por nuestra legislación nacional. Las leyes laborales y los principios que la inspiran, que son los principios fundamentales sobre los cuales debe regir unas relaciones laborales, la convención colectiva del trabajo o laudo arbitral, si fuera el caso, siempre cuando no sean contrarias a las normas imperativas de carácter constitucional o legal. Con respecto a la convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, es importante establecer que las convenciones colectivas siempre deben generar normas que están por encima de lo establecido por la ley, como la Ley Orgánica del Trabajo, y como al ser condiciones mejores, entre aplicación de la ley y convención colectiva, debe aplicarse la convención colectiva, que esté debidamente ratificada y que haya sido debidamente recibida y esté debidamente inscrita por ante la Inspectoría del Trabajo. En este caso se obedece a un proceso de homologación en donde ambas partes están de acuerdo, es decir, la parte patronal y la parte laboral. Generalmente la parte patronal para las convenciones colectivas está representada bajo las figuras de los sindicatos.
los usos y costumbres en cuanto no sean contrarios a las normas imperativas de carácter constitucional y legal. Es decir, cuando no existan leyes, cuando no exista la Constitución, cuando no exista la norma, los usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución, a la ley, pueden ser aplicados. La jurisprudencia en materia laboral. La jurisprudencia no es otra cosa, sino el conjunto de decisiones que emiten los tribunales, en este caso, en materia laboral. Aplicación de la norma y la interpretación más favorable. Generalmente se hace bajo la vía de inspectorías del trabajo, tribunales o doctrina del trabajo en la cual se aplicará la norma más favorable al trabajador. Es decir, si existe colisión de dos o más normas, se aplicará siempre la que sea de mejor impacto para el trabajador. La equidad, que es el perfeccionamiento de la justicia, igualdad e ideario bolivariano, zamorano y robinsoniano. Sobre esto no hay mucho que decir, por cuanto respecto a esto no existe mayor doctrina relacionada con este tipo de situaciones. Sin embargo, pues se ajusta mucho a el pensamiento que tiene el Ejecutivo y algunos órganos relacionados al mismo. Es importante establecer que existen diversos tipos de trabajo, de salario. Volviendo un poco al salario, hay un salario por unidad de tiempo, que es el que es estipulado tomando en consideración determinado lapso, es decir, el salario mensual, el quincenal, semanal, y generalmente se estipula mes a mes. Cuando se estipula mes a mes, se entenderá por salario diario la 30ª parte de la remuneración mensual. Es decir, los meses para efectos laborales se entiende que son de 30 días y para establecer el salario diario simplemente se debe dividir el salario mensual entre 30 y dará la base del cálculo de salario diario. Igualmente, para dividir el salario por el número de horas de la jornada diaria. Cuando durante una semana varía el número de horas, el valor de la hora se establece tomando el promedio de horas diarias trabajadas. También tenemos el salario por unidad de obra, por pieza o a destajo, que es aquel que se estipula por una unidad de obra por pieza a destajo cuando se toman en cuenta la obra realizada por el trabajador. Este tipo de actividades las desarrollan mucho las personas que se encargan, por ejemplo, en la industria textil, de cortar pantalones, de pegar cierres y este tipo de actividades que simplemente pues ellos cobran por la cantidad de piezas producidas y se entiende que por tanto número de piezas se cancelará la misma. El salario por tarea, que se entenderá por estipulado por la tarea, es decir, desarrolla esta actividad y hazla cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar rendimiento determinado dentro de la jornada. Es decir, yo estipulo estas condiciones, pero debo cumplir en un tiempo determinado. Las condiciones de trabajo. Vamos a hablar de la jornada laboral. Se entiende por jornada laboral el tiempo durante el cual el trabajador o trabajadora está a disposición para cumplir con las responsabilidades y tareas inherentes a su cargo en el proceso social del trabajo. El patrón o patrona debe fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en un lugar visible. La jornada puede ser total, es decir, el día completo, y la jornada parcial, que no es otra cosa cuando la relación de trabajo se haya convenido bajo la mitad del tiempo que debía ser, que se tiene como jornada laboral. Si se tiene como jornada laboral 7 horas, entenderemos que la jornada parcial serían 3.5 horas. El salario que corresponda al trabajador o trabajadora se considera satisfecho cuando se dé cumplimiento a la alícuota respectiva. Es decir, es obligatorio el cumplimiento total de ese tiempo estipulado, salvo acuerdo entre las partes más favorables al trabajador o trabajadora. Es decir, que se puede estipular, por ejemplo, una jornada parcial de 3 horas. O en el caso de algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de los docentes, cuando se entienden de las horas académicas,
que pudieras estipular que las horas académicas son de 45 minutos, entonces pudieras decir que